Veamos más dentro de este tema. Víctor Torres, médico y diputado de la DC, nos acompaña hoy día. Diputado, gracias por estar acá en Express Matinal. Y comienzo preguntándole algo. A ver, ¿es legal, absolutamente legal lo que han hecho las ISAPRES? Porque ayer el comentario era, bueno, es antiético, es inmoral, a mí me molesta, pero más allá de eso, ¿está todo dentro de la legalidad? Bueno, nosotros tenemos dudas respecto a la legalidad. Aquí el Tribunal Constitucional, por una parte, se pronunció sobre la aplicación de tablas de factores de riesgo, que a nuestro juicio son inconstitucionales, puesto que discriminan, pero también hay algunos fallos de los tribunales que nos hacen pensar que estas alzas discriminatorias que se han establecido, que no están consideradas dentro de las ganancias, recordemos que las alzas partieron en el mes de julio de este año, por lo tanto no está en esta evaluación, por eso que se proyecta un mayor crecimiento en sus ganancias, claro. Caerían en la ilegalidad. Por esa misma razón vamos a hacer una evaluación jurídica respecto de la situación que hoy día está. ¿Qué aspecto? Fundamentalmente es lo que dice relación con las alzas aplicadas. Ahora, la justificación que entregan las ISAPRES para este crecimiento del 70% dice relación con una mejora en lo administrativo. Entonces nos parece absurdo que si ellos por primera vez dicen que han podido ser capaces de disminuir sus costos en términos fundamentalmente de, digamos, gastos operacionales, esto no se ha traspasado a los usuarios, sino que por el contrario, ante esta supuesta duda que existe en el marco legal que se ha generado por el fallo del Tribunal Constitucional, aumentan en un promedio de un 5%. Eso nos parece absurdo. A ver, el año pasado cuando todo se comenzó a hablar acerca de la tabla de factores de riesgo, se decía lo inconstitucional e ilegal está en que no se trata como iguales a todos los pacientes clientes. Así es. Porque se discrimina por sexo, por edad, por riesgo de enfermedad. Pero en este caso puntual, las ganancias estipuladas hasta ahora ¿tienen algo relacionado con eso? Porque ya quedó objetada por el Tribunal Constitucional esta tabla de factores de riesgo. La nueva alza me refiero, la que empieza a regir en julio de este año. ¿Tiene algo de ilegal? A ver, según lo que plantean las ISAPRES, nosotros tenemos dudas respecto a la legalidad por cuanto hay tribunales que han establecido que estas son alzas arbitrarias, porque existe, si bien es cierto hay una especie de vacío legal, hay una ley que rige, pero hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En ese intertanto, lo que han dicho las ISAPRES es que hay incertidumbre, por lo tanto nosotros vamos a garantizar, digamos, que si hay un cambio por no aplicar las tablas de factores de riesgo, vamos a tener que subir el costo de los planes. Lo que nosotros creemos es que eso es absolutamente ilegal, pero es una discusión jurídica que habrá que aclarar. ¿Y por qué tenemos que esperar para estar hoy día discutiendo este tema, sino que ha pasado tanto rato ya desde que el TC dijo no a la tabla de factores y las ISAPRES advirtieron que iban a aumentar los planes? Y esto era súper posible que pasara. ¿Por qué no se aprobó la ley corta de ISAPRES, por ejemplo? ¿Te puedo contar algo antes, si tú me permites? El año 2005 se planteó la posibilidad de cambiar el sistema de ISAPRES cuando se habló de la reforma de la salud a propósito de la creación del auge. Y ahí se dijo que se necesitaba un sistema con un plan básico, común, con un fondo de compensación inter-ISAPRES y la eliminación de las preexistencias. La derecha no quiso, hubo que llegar a un acuerdo para establecer el tema del auge como lo conocemos hoy día. El año 2010 le dijimos al ministro Mañalich, va a ocurrir esta situación porque hay muchas presentaciones en el Tribunal Constitucional a propósito de la tabla de factores de riesgo. En conjunto con el diputado Burgos, le presentamos posteriormente un proyecto de ley que establece estos tópicos que te estoy mencionando ahora. Hizo caso omiso. Llamó a una comisión de expertos a fines del año pasado. Le entregaron un informe de mayoría y de minoría. Se demoró hasta marzo del 2011 para presentar una ley corta de ISAPRES, justo antes de que las ISAPRES establecieran que iban a alzar los precios, porque ellos tienen un plazo legal para poder decir este año vamos a subir y cuánto vamos a subir. Presentó esa ley corta que sabíamos que no iba a solucionar el problema y tampoco nos garantizaba resolver el tema de fondo. Por esa misma razón le dijimos, ministro, tome el toro por la asta de una vez por todas. Pero también el Poder Legislativo y ustedes como oposición tienen herramientas, tienen instrumentos para agilizar algunas normas o presentar iniciativas legales también. La verdad es que este proyecto de ley que yo te menciono el año 2010, que entregamos con el diputado Burgos al ministro Mañalich, lo ingresamos a la Cámara de Diputados, pero porque la Constitución impide que los parlamentarios tengamos iniciativas en materia de previsión social, fue declarado inadmisible. Entonces, nosotros entregamos una propuesta concreta, un proyecto redactado, hecho. El ministro dice hoy día que está atado de mano, a lo mejor por eso se ha demorado tanto en escribir el nuevo proyecto. El ministro dice que está atado de mano. Ustedes también se sienten atados de manos. ¿Quién es el que ata las manos? ¿Hay algún tipo de poder que ejercen las ISAPRES que
traba este tipo de resoluciones? A nosotros ya nos está generando dudas el hecho de tanta indolencia frente a esta situación. O sea, aquí ha habido una advertencia desde el año pasado. Estamos hablando que se demoró un año en presentar un proyecto, y un proyecto de ley malo, que no resuelve el problema. Pero teniendo las herramientas, y ojo, el Ejecutivo tiene toda la posibilidad de presentar proyectos de buena factura. Ahora, yo entiendo que está terminándose la última fase, digamos, de discusión de esta nueva comisión de expertos. Yo le pido al ministro, agilice el informe, presente el proyecto que resuelve el problema de fondo. Pero a mí me da la sensación de que de pronto estos temas, cuando logran un pic de sintonía, digámoslo así, a través de los medios, todo el mundo quiere legislar y todo lo quieren resolver. Y cuando se empieza a diluir, después el interés desaparece. Se lo comento por qué. Va a cumplir 2 años ya un proyecto de ley que habla sobre la información de nosotros como pacientes de hospitales, clínicas y otras cosas, para poder tener toda la transparencia del mundo en el uso personal de esa información, y que no abusen de esa información ISAPRES, clínicas, farmacias y otras cosas. Y esa ley, si cumple 2 años sin ningún tipo de tramitación, que está ahí congelado, puede hasta morir. ¿Por qué tenemos que esperar a eso? Cuando esté a puertas de morir esa ley, ¿vamos a volver a discutirlo o no? Mira, las urgencias de los proyectos de ley las pone el Ejecutivo. Es él el que determina discusión inmediata, suma urgencia, etcétera. Obvio que esto también tiene que ver con la situación política que hay, o el piso político que tenga un gobierno determinado para sacar un proyecto de ley. En el caso de la ley de ISAPRE, el gobierno lo único que hizo después de un año que le insistimos, fue presentar un proyecto de ley corta que sabían que no iba a tener respaldo en el gobierno, en el Parlamento, por una razón simple: mantiene una tabla de factores de riesgo, solucionaba un poquito el problema fundamentalmente de inconstitucionalidad que enfrentan la ISAPRE, pero no le resolvía el problema a los pacientes. Entonces le dijimos, ministro, por favor, hagamos una variación de este tema y discutámoslo con el tiempo suficiente, pero con premura. Llegamos a septiembre de este año y todavía no hay proyecto de ley. Ahora, ¿la salud ha sido una tarea bien cumplida por el Poder Legislativo? ¿Han abordado los temas que corresponden? ¿Usted asume la culpa y dice, sí, hemos flaqueado un poco en algunos sentidos? Mira, sí, es muy probable que nosotros podamos haber flaqueado, pero aquí hay que entender que en Chile el sistema político hace que el Parlamento sea prácticamente colegislador del Ejecutivo. La mayoría de las iniciativas que irrogan gasto fiscal o que involucran, por ejemplo, el sistema previsional o la creación de nuevas instituciones, nacen o son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, en esas materias es muy difícil generar cambios o transformaciones en mociones que nacen desde los parlamentarios. Sin embargo, hemos ido avanzando en aquellas cosas que podemos. Por ejemplo, estamos discutiendo hoy día una ley o un cambio a la ley de donaciones. ¿Y sabes por qué te doy este ejemplo? Porque tú dijiste algo que es muy cierto. Se legisla muchas veces bajo la presión de la contingencia, y creo que eso es un tremendo error. La ley de donación de órganos tuvo, digamos, la complicación de haberse discutido en algún momento bajo la contingencia. ¿Te recuerdas el caso Cruzat? Yo no quiero que pase lo mismo con la ley de ISAPRE, y no hemos querido desde el año pasado, y por eso le hemos dicho al ministro, legislemos, pero hagámoslo bien y rápido. Cuando uno tiene alternativas, por lo menos resuelve algo. Sí. Si uno se cambia de ISAPRE, aquí queda en lo mismo, porque es un sistema completo el de ISAPRE. Pero si se pasa al sistema público, funciona harto mal el sistema público. Entonces, no han mejorado esa parte tampoco. Falla la alternativa en el sistema. Completamente de acuerdo, y el problema de eso es cuando la alternativa, tú sospechas que empieza a fallar de manera, digamos, intencional. Porque cuando tú empiezas a desfinanciar el sistema público... ¿Y usted dice que este gobierno tiene intenciones de hacer fallar el sistema público? Se lo he dicho yo en su cara. Pero el anterior tampoco lo arregló. No, sí, yo coincido con que lo que recibimos nosotros en la década de los 90 fue un sistema público que no existía. No había habido ni un peso de inversión durante los 17 años de dictadura de Pinochet en materia de salud pública. Ninguna. Peso, ningún hospital nuevo construido. Tuvimos que empezar a construir todos los hospitales nuevos, los centros de salud familiar, los consultorios, etcétera. Entonces el crecimiento que hubo en 20 años no fue suficiente para fortalecer el sistema público y hacerse cargo de el déficit que existía. Ahora, ¿necesitamos mayor inversión? Claro que necesitamos mayor inversión. ¿Cuál fue el problema? Que se empezó a generar una discusión técnico-política que decía, aquí hay problema de gestión, pero nunca se le entregaron recursos al sistema público. Hoy día, este gobierno ha desconocido absolutamente la necesidad de financiar un sistema público como alternativa a la seguridad y a la salud privada. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Tito.